La palabra vergüenza se adhirió por primera vez a mi nombre cuando tenía 14 años. La Navidad en que pedí una computadora en lugar de ropa está pasando por una fase, explicó mamá a los familiares reunidos alrededor de nuestra mesa del comedor, su voz llevando el tono paciente reservado para discutir las ilusiones temporales de los niños. Toda esta tontería de la computadora pasará una vez que descubra a los chicos con maquillaje. 15 años después, esa fase había evolucionado hasta convertirse en la fuente más confiable de incomodidad social de la familia, mientras mi Romano Márquez construía su reputación como un exitoso banquero de inversiones, escalando la escalera corporativa con una precisión impresionante. Yo seguía siendo la miembro de la familia que requería una explicación cuidadosa en reuniones sociales, la que nunca logró descifrar cómo traducir la inteligencia en respetabilidad. El patrón se había establecido temprano y se reforzó consistentemente cuando me gradué de la preparatoria como oradora de la clase. El enfoque estuvo en Márquez logrando el equipo de fútbol universitario. Cuando obtuve una beca completa para el MIT, la celebración se centró en que Márquez fuera aceptado en Harvard. Cuando me gradué summa cum laude, con doble titulación en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica, la familia se reunió para brindar por Márquez consiguiendo su primera pasantía en Goldman Sachs. Cada hito en mi trayectoria académica fue reconocido cortésmente pero eclipsado por los logros más convencionales de Marcus. Calificaciones perfectas en matemáticas avanzadas eran impresionantes, pero los trofeos de fútbol se exhibían prominentemente en la repisa de la chimenea. Los honores académicos se mencionaban brevemente en los boletines navideños, pero las conexiones sociales de Márquez se discutían extensamente en cenas. La desconexión se volvió más pronunciada al entrar en nuestros 20 años. El camino de Marcus era lineal y comprensible. Universidad prestigiosa, empresa reconocida, promociones estables, matrimonio apropiado con Jennifer de Connecticut. Su línea de tiempo de relación siguió perfectamente las expectativas sociales, progresando desde citas universitarias hasta compromiso, boda y primer hijo, con precisión de relojería. Mi trayectoria, en contraste, desafiaba una categorización fácil. En lugar de buscar empleo tradicional, después del MIT, había regresado a casa, al sótano de nuestros padres, alegando que necesitaba tiempo para trabajar en algunos proyectos. Mientras Márquez impresionaba a los ejecutivos de Goldman Sachs con sus habilidades analíticas, yo estaba rodeada de servidores, placas de circuitos y prototipos de procesadores cuánticos que nadie en mi familia entendía o apreciaba. Siempre ha sido diferente, se convirtió en la explicación estándar de mamá cuando los vecinos preguntaban sobre mis planes posteriores a la graduación. Muy brillante, pero no particularmente práctica. Ella resolverá las cosas eventualmente. El subtexto era claro para todos en nuestro círculo social. Emma era inteligente pero carecía del sentido común para traducir el logro académico en éxito profesional. Ella era el tipo de persona que podía resolver problemas matemáticos complejos pero no podía navegar situaciones sociales básicas. Expectativas sobre elecciones de vida apropiadas. Márquez siempre había sido todo lo que nuestros padres esperaban en un hijo exitoso. MBA de Harvard, oficina ejecutiva en Goldman Sachs, esposa de una familia adecuada, casa en el vecindario correcto. A los 32 años, encarnaba el tipo de éxito convencional que tenía sentido en cenas y eventos de clubes campestres. La gente entendía su trayectoria profesional, respetaba sus logros y lo consideraba un crédito a los valores de nuestra familia. Yo, por otro lado, me había convertido en la decepción constante de la familia. Sin esposo, sin carrera tradicional, sin logros que se tradujeran fácilmente en conversaciones de cóctel. A los 29, todavía estaba descubriendo las cosas, según el consenso familiar, persiguiendo pasatiempos relacionados con computadoras que parecían impresionantes para otras personas técnicas, pero completamente desconcertantes para cualquiera con sentido comercial real. El laboratorio del sótano que había comenzado como un espacio de trabajo temporal había evolucionado en una instalación de investigación sofisticada durante los últimos 8 años. Lo que comenzó como curiosidad sobre principios de mecánica cuántica se había desarrollado en aplicaciones revolucionarias para el procesamiento computacional, pero explicar el entrelazamiento cuántico y la superposición a familiares que consideraban la alfabetización informática básica como tecnología avanzada resultaba consistentemente feudal. Ella está muy dedicada a su investigación, decía papá a colegas que preguntaban sobre mi progreso profesional. La palabra investigación hacía que mis actividades sonaran más legítimas que jugar con computadoras en el sótano, aunque él no entendía claramente en qué consistía esa investigación o por qué podría importar. Esta reunión navideña estaba particularmente concurrida, con primos, tías,
tíos y amigos de la familia llenando la casa de nuestros padres para su celebración anual navideña. El tipo de evento donde se compartían historias de éxito familiar, se celebraban logros profesionales y se reforzaban jerarquías sociales a través de conversaciones cuidadosas. La lista de invitados representaba a los miembros más exitosos de nuestra familia extendida. El tío Robert había convertido una empresa regional de construcción en un negocio multimillonario. La tía Patricia dirigía la firma de diseño de interiores más exclusiva de la ciudad. El primo David acababa de ser ascendido a socio en su firma de abogados. Estas eran personas que medían el éxito en términos que todos podían entender: ingresos, ganancias, márgenes, listas de clientes, participación de mercado. Marcus acaba de cerrar un acuerdo de adquisición de $200 millones, explicaba papá a nuestro tío Robert mientras yo ayudaba a mamá a organizar aperitivos en la cocina. El cliente lo solicitó específicamente por su reputación en el manejo de transacciones internacionales complejas. A través de la puerta de la cocina, podía ver a Marcus aceptando felicitaciones con la humildad segura de alguien acostumbrado al reconocimiento profesional. Sus logros eran del tipo que impresionaba a otras personas exitosas, generando respeto y admiración. Todos los que importaban en nuestro círculo social. La conversación sobre el último triunfo de Marcus continuó durante 20 minutos, con familiares haciendo preguntas detalladas sobre la estructura del acuerdo, los procesos de aprobación regulatoria y las implicaciones estratégicas para los planes de expansión global de sus clientes. Este era el lenguaje del éxito empresarial legítimo que involucraba resultados medibles y una creación de valor comprensible. ¿Y qué hay de Emma?, preguntó finalmente la tía Patricia, con ese tono cuidadoso que la gente usa al hablar de familiares cuyas vidas no se han desarrollado según las expectativas. La pausa de papá fue apenas perceptible, pero había aprendido a reconocer la leve vacilación que precedía a las explicaciones sobre mi situación actual. Ella todavía trabaja con computadoras, dijo finalmente, usando la frase que se había convertido en su descripción estándar de mis actividades. Hace algún tipo de trabajo de consultoría técnica. Es muy buena con ese tipo de cosas. La frase ese tipo de cosas se había convertido en su forma diplomática de reconocer mi trabajo sin tener que explicar en qué consistía realmente. Durante los últimos 8 años, había estado construyendo y escalando empresas tecnológicas, pero los detalles eran demasiado complicados para conversaciones familiares y los resultados demasiado poco convencionales para encajar en su comprensión de carreras adecuadas. ¿Está saliendo con alguien?, continuó la tía Patricia, siguiendo el guión predecible de familiares preocupados abordando decepciones familiares. Ella está muy concentrada en su trabajo en este momento, respondió mamá diplomáticamente, lo que era código familiar para todavía soltera y probablemente siempre lo estará. El subtexto era claro para todos. Emma había priorizado su hobby de computadora sobre encontrar un esposo adecuado, y ahora se acercaba a los 30 sin perspectivas ni de respetabilidad profesional ni de realización personal. La conversación en la cocina continuó mientras yo organizaba queso y galletas, escuchando el ritmo familiar de preocupación familiar disfrazado de preguntas educadas. Estas discusiones ocurrían en cada reunión, con familiares turnándose para expresar la preocupación apropiada sobre mis elecciones no convencionales mientras evitaban cuidadosamente críticas directas que pudieran parecer poco solidarias. Me preocupa que se esté perdiendo oportunidades, dijo la tía Patricia en voz baja, bajando el tono por consideración a mi proximidad. A su edad, se vuelve cada vez más difícil empezar de nuevo si esos intereses informáticos no llevan a nada significativo. Mamá asintió pensativamente, compartiendo la preocupación que había ido creciendo cada año a medida que mis 20 avanzaban sin marcadores obvios de éxito convencional. Hemos intentado animarla a considerar opciones más tradicionales, pero siempre ha sido muy independiente, a veces demasiado independiente para su propio bien. La conversación reflejaba su genuino amor y preocupación, filtrados a través de suposiciones sobre lo que constituía un camino de vida exitoso. Desde su perspectiva, yo estaba obstinadamente persiguiendo intereses sin salida cuando alternativas superiores estaban fácilmente disponibles a través de la red profesional de Marcus. Al pasar a la sala de estar para la hora social previa a la cena, me encontré posicionada en mi lugar habitual en la periferia de la atención familiar. Marcus ocupaba la silla central cerca de la chimenea. Su esposa, Jennifer, a su lado, discutía sus próximas vacaciones en Suiza. Su hija de 3 años jugaba a sus pies con juguetes educativos que prometen acelerar el desarrollo cognitivo mediante programación multilingüe. El tío Marcus nos lleva a esquiar a los Alpes, explicaba Jennifer a los familiares reunidos. El resort tiene un helicóptero privado para acceder a las mejores pistas. El bono de Marcus este año ha sido extraordinario. La conversación fluía naturalmente en torno a su éxito, tocando escuelas privadas,
propiedades de inversión y conexiones sociales que mejoraban su posición en la comunidad financiera de Manhattan. Esta era la clase de vida que nuestros padres habían imaginado para ambos hijos. Tradicional, impresionante y fácil de explicar a otras personas exitosas. La discusión de Jennifer sobre su estilo de vida ofrecía una clase magistral en logros convencionales. Las vacaciones suizas no eran solo una compra de lujo, sino una demostración del valor de Marcus para Goldman Sachs. La inscripción en la escuela privada no era meramente planificación educativa, sino evidencia del ascenso social de su familia. Cada detalle reforzaba su posición dentro de jerarquías establecidas de éxito. El director de Riverside Prep llamó personalmente para dar la bienvenida a nuestra hija, continuó Jennifer, su voz cargada con la satisfacción de alguien cuyo hijo ha sido aceptado en una institución con lista de espera medida en años en lugar de meses. Aparentemente, sus evaluaciones de desarrollo temprano la sitúan en el percentil 99 de capacidad cognitiva. Me senté tranquilamente en la silla de la esquina que se había convertido en mi lugar designado en reuniones familiares. La ubicación para miembros de la familia que estaban presentes pero no centrales en la narrativa nocturna de logros y progreso. Desde aquí, podía observar sin que se esperara que contribuyera significativamente a conversaciones sobre avance profesional o hitos vitales. El posicionamiento no era accidental ni deliberadamente cruel. Reflejaba la dinámica social natural que emergía cuando personas exitosas se reunían para celebrar valores compartidos y logros mutuos. Marcus pertenecía al centro porque sus logros eran comprensibles e impresionantes para todos los presentes. Yo pertenecía a la periferia porque mis búsquedas permanecían misteriosas y potencialmente sin significado. Emma, cuéntales a todos sobre tu trabajo informático, sugirió mamá durante una breve pausa en la sesión de apreciación de Marcus. Su tono era alentador pero cuidadoso, la forma en que los padres hablan cuando intentan incluir a hijos que no encajan del todo en la dinámica grupal. Es mayormente cosas técnicas, respondió con la vaguedad practicada que me había servido bien durante años. Gestión de bases de datos, optimización de sistemas, aplicaciones de procesamiento cuántico. Bastante aburrido a menos que te guste ese tipo de cosas. Marcus se rió. El sonido llevaba justo la suficiente condescendencia para establecer la jerarquía profesional entre nosotros sin parecer abiertamente desdeñoso. Emma siempre se ha sentido más cómoda con las máquinas que con las personas. Algunas personas simplemente tienen diferentes fortalezas, ¿sabes? Su comentario atrajo asentimientos comprensivos de los adultos, reforzando su suposición compartida de que había encontrado mi nicho apropiado en el rol de soporte técnico que se adaptaba a mi personalidad y limitaciones. No todos podían manejar la presión de tratos comerciales de alto riesgo o relaciones complejas con clientes. La evaluación no era completamente errónea desde su perspectiva. Yo prefería la claridad lógica de los sistemas computacionales a las dinámicas sociales ambiguas que gobernaban la mayoría de las interacciones comerciales. Encontraba satisfacción en resolver problemas técnicos que tenían soluciones definitivas en lugar de navegar por políticas de oficina que requerían habilidades completamente diferentes. Es maravilloso que hayas encontrado algo que disfrutas, dijo la tía Patricia con el entusiasmo típicamente reservado para los pasatiempos infantiles. Es tan importante tener intereses que te mantengan ocupado y comprometido, incluso si no conducen a trayectorias profesionales tradicionales. Su comentario encapsulaba la comprensión colectiva de la familia sobre mi situación. Mi trabajo con computadoras era un interés inofensivo que proporcionaba realización personal sin generar avance profesional significativo. Como alguien que disfrutaba de la jardinería o coleccionaba sellos vintage, había encontrado un pasatiempo técnico que se adaptaba a mi personalidad mientras aceptaba sus limitaciones como base para la vida adulta. El intercambio de regalos procedió con patrones predecibles que reflejaban las jerarquías familiares establecidas. Marcus y Jennifer recibieron artículos costosos que reconocían su estatus. Chales de cachemira de Italia, colecciones de vinos premium, joyas de diseñadores europeos reconocibles. Sus regalos para otros eran igualmente impresionantes, demostrando tanto su buen gusto como su capacidad para permitirse gestos generosos. Mis regalos eran más prácticos. Libros sobre tecnologías emergentes, licencias de software para plataformas de desarrollo, equipos especializados para mi configuración de laboratorio en el sótano. El tipo de regalos apropiados para alguien cuyos intereses eran técnicos en lugar de sofisticados, útiles en lugar de lujosos. Esto parece muy avanzado, dijo papá, examinando el libro de texto de computación cuántica que le había dado, aunque ambos sabíamos que nunca leería más allá de la introducción. Estoy seguro de que es fascinante para las personas que entienden estos conceptos científicos complejos. Su respuesta era típica de cómo los miembros de la familia se relacionaban con
con mis intereses técnicos. Expresaban aprecio apropiado mientras mantenían una distancia cómoda de temas que excedían sus comprensión o relevancia para sus propias vidas. Después de la cena, mientras la velada se acercaba a su conclusión tradicional, la conversación giró hacia los planes familiares para el próximo año. Márquez esbozó su trayectoria profesional hacia director gerente, explicando las dinámicas políticas y métricas de desempeño que determinarían su cronograma de avance. Jennifer discutió la inscripción de su hija en un preescolar exclusivo que la posicionaría para eventualmente ingresar a escuelas privadas de élite. Varios parientes compartieron actualizaciones sobre promociones, compras de bienes raíces y logros sociales que marcaban su continuo progreso en caminos convencionales hacia el éxito. La empresa de construcción del tío Robert había asegurado contratos para 3 desarrollos comerciales importantes. La tía Patricia había sido destacada en Architectural Digest por su trabajo en la renovación de la propiedad de un cliente famoso. ¿Y tú, Emma?, preguntó la prima Sarah cuando la conversación finalmente llegó a mi rincón de la habitación. ¿Algún gran plan para el próximo año? Sarah era 2 años mayor que yo y recientemente había sido ascendida a directora senior de marketing en una empresa Fortune 500 de bienes de consumo. Su trayectoria profesional representaba exactamente el tipo de avance corporativo constante que nuestra familia consideraba apropiado para mujeres jóvenes inteligentes. Progreso medible, títulos impresionantes, oportunidades claras de avance. Antes de que pudiera responder a su pregunta, el teléfono de Márquez vibró con una llamada entrante. Él echó un vistazo a la pantalla y reconoció que la llamada era lo suficientemente importante como para interrumpir el tiempo familiar, excusándose para atender lo que obviamente era una conversación de negocio significativa. Estoy trabajando en algunos proyectos interesantes, dije cuidadosamente, usando un lenguaje lo suficientemente vago como para evitar explicaciones técnicas que perderían la atención de mi audiencia. Todavía en etapas tempranas, pero con aplicaciones potencialmente significativas. La respuesta fue recibida con atención educada pero escéptica. Después de años de escuchar sobre mis proyectos interesantes que nunca parecían resultar en marcadores de éxito convencionales, la familia había desarrollado una tolerancia paciente hacia mi optimismo técnico combinado con expectativas realistas sobre los resultados reales. Eso es maravilloso, dijo mamá con ánimo. Solo recuerda que está bien estar satisfecho con lo que tienes. No todos necesitan lograr cosas extraordinarias para tener una vida significativa. Sus palabras tenían la intención de ser un consuelo, ofreciendo permiso para aceptar logros modestos en lugar de perseguir ambiciones poco realistas, pero dolieron precisamente porque revelaban cuán completamente mi familia había descartado cualquier posibilidad de éxito significativo en mi futuro. El comentario reflejaba años de conversaciones en las que me habían animado a ser realista sobre mis perspectivas y aceptar ayuda de personas que entendían cómo funcionaba realmente el negocio. Su preocupación era genuina, motivada por el amor y la preocupación por mi negativa a seguir caminos convencionales, que condujo a una seguridad medible. Marcus regresó de su llamada telefónica con una expresión de satisfacción profesional, volviendo a sentarse en su silla central, con la confianza de alguien cuya importancia acababa de ser confirmada por una validación externa. Disculpen por eso, dijo, dirigiéndose a la habitación con humildad practicada. Su negocio final nunca se detiene, incluso en Navidad. Los mercados globales no reconocen las fiestas estadounidenses. ¿Fue importante?, preguntó papá, su tono transmitiendo interés genuino en las responsabilidades profesionales de Márquez y su alcance internacional, solo confirmando algunos detalles para la presentación del consejo de la próxima semana. Márquez respondió, casualmente, su tono sugiriendo que las presentaciones al consejo eran aspectos rutinarios de su vida profesional. Estamos anunciando una gran expansión hacia mercados emergentes. Debería ser bueno para otro ciclo de promoción. La conversación reanudó su enfoque en la trayectoria profesional de Márquez con parientes haciendo preguntas detalladas sobre sus responsabilidades, logros y perspectivas futuras. Esta era el tipo de historia de éxito que tenía sentido para todos. Progresión clara, títulos impresionantes, recompensas financieras medibles, respeto de colegas y superiores. A medida que avanzaba la noche, yo me encontré sintiéndome cada vez más aislado del entendimiento compartido de la familia sobre lo que constituía una vida significativa. Mientras ellos celebraban logros convencionales y hitos tradicionales, yo estaba construyendo algo que no podían comprender o apreciar. La desconexión había crecido, más amplia cada año, creando un abismo entre mis logros reales y su percepción de mi fracaso continuo para lanzar una vida adulta adecuada. ¿Sabes, Emma?, dijo Márquez durante un breve momento privado, mientras limpiábamos los platos de postre en la cocina. No es demasiado tarde para considerar una trayectoria profesional más tradicional. Probablemente podría conseguirte un puesto de nivel inicial en Goldman, tal vez en la división de soporte tecnológico. Nada glamoroso,
pero trabajo estable con buenos beneficios. Su oferta estaba genuinamente destinada a ser útil, reflejando su sincera creencia de que necesitaba ser rescatada de mis búsquedas técnicas sin salida. En su visión del mundo, cualquier trabajo en una prestigiosa firma financiera era superior a cualquier actividad relacionada con la computadora que ocupaba mi tiempo en el sótano de nuestros padres. La división de soporte tecnológico maneja toda la infraestructura computacional para nuestras operaciones. The Trading continuó, entusiasmándose con el tema. En realidad es un trabajo bastante sofisticado, y siempre están buscando personas con habilidades técnicas avanzadas. Serías perfecta para ese tipo de rol. Su evaluación reveló cómo entendía mis capacidades. Técnicamente competente pero careciendo del pensamiento estratégico y las habilidades interpersonales necesarias para puestos de liderazgo o frente al cliente. Podría contribuir significativamente en una capacidad de soporte mientras dejo las decisiones comerciales a personas con la formación y temperamento apropiados. Gracias, respondió en voz baja, manteniendo el tono de agradecimiento esperado cuando los familiares ofrecen ayuda profesional. Lo pensaré. Pero mientras lo veía regresar a su posición central en la atención familiar, me di cuenta de cuán completamente habían divergido nuestros caminos. Mientras él escalaba una escalera que todos podían ver y medir, yo estaba construyendo algo que existía completamente fuera de su marco de referencia. El momento que cristalizó todo llegó cerca del final de la velada, cuando los familiares recogían sus abrigos y se preparaban para irse. La prima Sarah estaba discutiendo su búsqueda de empleo, habiendo sido despedida recientemente de su puesto de marketing a pesar de sus sólidas evaluaciones de desempeño. Cuando la conversación giró hacia las redes de apoyo familiar y los consejos profesionales. Debe ser agradable tener a Marcus como hermano, me dijo, su voz con una nota de envidia disfrazada de observación. Tener a alguien exitoso en la familia que pueda abrir puertas y hacer conexiones, no todos tienen ese tipo de ventaja. Antes de que pudiera responder, Marcus se rió y negó con la cabeza con la confianza de alguien cuyo consejo había sido consistentemente ignorado. No creo que Emma esté interesada en el tipo de ayuda que yo podría proporcionar. Ella se siente más cómoda haciendo lo suyo, incluso si eso significa quedarse en el nivel inicial para siempre. El comentario quedó flotando en el aire, cargando años de frustración acumulada por mi negativa a aceptar su guía o seguir su ejemplo de avance profesional convencional. Desde su perspectiva, yo estaba obstinadamente persiguiendo un camino sin salida cuando alternativas superiores estaban fácilmente disponibles a través de su red profesional. En realidad, dijo Sarah, su voz adoptando un tono más agudo que indicaba que había bebido suficiente vino para hablar con más libertad de lo habitual. Creo que es hora de que alguien diga lo que todos estamos pensando. La habitación se quedó en silencio cuando los familiares sintieron que los límites educados de la conversación de la velada estaban a punto de ser cruzados. Sarah se posicionó cerca del centro de la sala, comandando la atención con la confianza de alguien que creía estar hablando por la sabiduría colectiva del grupo. Emma, te estás convirtiendo en una vergüenza para esta familia, anunció, sus palabras cortando a través de las cortesías navideñas como una cuchilla a través de la seda. Tienes casi 30 años, sigues soltera, sigues jugando con computadoras como una adolescente, y te negaste a aceptar ayuda de personas que realmente han tenido éxito en el mundo real. El silencio que siguió fue pesado con acuerdo, incluso de familiares que no habrían elegido un lenguaje tan directo. Sarah había articulado lo que muchos de ellos habían estado pensando, pero eran demasiado educados para expresar que mis elecciones no convencionales reflejaban pobremente el juicio colectivo y el estatus social de la familia. Marcus asintió lentamente, su expresión sugiriendo que aunque no habría entregado el mensaje tan bruscamente, estaba de acuerdo con la evaluación subyacente. Finalmente, alguien lo dijo, añadió en voz baja, su tono transmitiendo el alivio de que la difícil conversación por fin había comenzado. Mamá parecía incómoda con el tono severo de Sarah, pero no contradijo el mensaje esencial. Papá miraba sus manos, evitando el contacto visual que podría requerir que defendiera decisiones que nunca había entendido. El silencio de los demás parientes hablaba por sí solo sobre su acuerdo compartido con la brutal evaluación de Sarah. Tenías potencial, continuó Sarah, entusiasmándose con su tema con la pasión de alguien que creía que la intervención era necesaria. Buenas calificaciones, familia inteligente, todas las ventajas. Pero en lugar de construir algo significativo, has malgastado 15 años en un pasatiempo que no lleva a ninguna parte, y ahora eres demasiado mayor para empezar de nuevo adecuadamente. El peso de la decepción familiar acumulada llenó la habitación como un gas pesado, haciendo difícil respirar con normalidad. Esta era la conversación que había estado gestándose durante años. La evaluación honesta que todos habían sido demasiado educados para expresar directamente. Simplemente respondí,
Lo entiendo, dije en voz baja, manteniendo el tono tranquilo que me había servido en innumerables momentos similares a lo largo de los años. Mi respuesta pareció satisfacer la necesidad de la familia de reconocer la realidad. Sarah sintió con aprobación ante mi aceptación de su evaluación. Marcus pareció aliviado de que la intervención hubiera sido necesaria pero civilizada, y mamá comenzó a recoger los platos con la eficiencia de alguien ansioso por restaurar la armonía navideña habitual. Pero antes de que el momento pudiera pasar por completo y la velada pudiera concluir con su tradicional intercambio de abrazos agradecidos y promesas de mantenerse en contacto, el teléfono de papá sonó con el tono distintivo que había asignado a las llamadas de sus colegas de trabajo. Echó un vistazo a la pantalla con la expresión apologética de alguien que normalmente no atiende llamadas de negocios en Navidad, pero el nombre que apareció lo hizo detenerse con reconocimiento. La persona que llamaba era lo suficientemente importante como para justificar interrumpir el tiempo familiar, incluso durante los últimos momentos de las vacaciones. Es Richard Thompson del Times, anunció a mamá. Su voz transmitía la mezcla de orgullo y obligación que acompañaba el contacto de su relación profesional más prestigiosa. Richard Thompson era el contacto mediático más valioso de papá, un periodista empresarial que lo había entrevistado 2 veces para artículos sobre tendencias manufactureras regionales e iniciativas de desarrollo económico. Papá lo consideraba una relación profesional crucial y lo había mencionado frecuentemente como un ejemplo del tipo de conexiones de alto nivel que mejoran la reputación en los círculos empresariales. Dad, lamento llamar en Navidad. La voz de Richard era lo suficientemente fuerte como para ser escuchada en toda la habitación cuando papá contestó, su entusiasmo profesional superando la etiqueta navideña. Pero tenía que verificar algo para una historia en la que estoy trabajando. ¿Es tu hija realmente la eminencia que Forbes acaba de nombrar como la más joven de Estados Unidos? ¿Multimillonaria? La pregunta impactó la habitación, como una fuerza física, creando un silencio tan completo que incluso el reloj de pie en el pasillo pareció dejar de tic-taquear. El rostro de papá pasó por una serie de expresiones mientras su cerebro procesaba información que contradecía todo lo que creía saber sobre la jerarquía y logros de su familia. Lo siento, ¿qué? Papá logró decir. Su voz apenas un susurro mientras luchaba por procesar la imposible pregunta. Emma Chin, 29 años, fundadora y CEO de Quantum Dynamics. Richard continuó, con su entusiasmo profesional, audible incluso, a través del altavoz del teléfono. Forbes publicó su lista de multimillonarios más jóvenes hace 1 hora y ella es la número 1. Patrimonio neto estimado en $3.80 mil millones. Por favor, dime que puedes conseguirme una entrevista exclusiva con ella. El silencio que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en 30 años de reuniones familiares. No el silencio cómodo de personas absorbiendo información interesante, sino el silencio aturdido y sin aire, de personas cuyo entendimiento fundamental de la realidad acababa de ser desafiado y encontrado completamente equivocado. Marcus me miraba fijamente con una expresión que nunca antes había visto, su boca ligeramente abierta mientras intentaba reconciliar a la vergüenza familiar, sentada en la silla del rincón con la multimillonaria más joven en la historia empresarial estadounidense. Sarah se había puesto completamente pálida, su confianza anterior evaporándose al darse cuenta de que acababa de llamar a una multimillonaria una vergüenza para la familia. Quantum Dynamics, decía Richard, ajeno al shock que su llamada había creado en nuestra sala de estar, revolucionó las aplicaciones de computación cuántica para modelado financiero y procesamiento de datos. La OPI del mes pasado batió todos los récords de ofertas tecnológicas. Tu hija construyó esto desde la nada en su laboratorio del sótano, según el perfil de Forbes. Papá sostenía el teléfono como si pudiera explotar. Su mano temblaba ligeramente mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. El pasatiempo informático que desestimó durante 15 años. Los proyectos técnicos que nunca entendió. Las búsquedas sin salida que habían preocupado a la familia durante tanto tiempo. Todo eso había estado construyendo hacia algo extraordinario que excedía su capacidad de comprensión. Dave, ¿sigues ahí?, preguntó Richard, sus instintos periodísticos detectando el silencio inusual al otro extremo de la llamada. Esta es una noticia enorme. Forbes la está llamando la joven empresaria más influyente de su generación. Las aplicaciones de computación cuántica que desarrolló se espera que transformen múltiples industrias. ¿Puedes ponerme en contacto con ella? Cada par de ojos en la habitación estaba enfocado en mí ahora, sus expresiones ciclando entre incredulidad,
confusión y un reconocimiento naciente, la vergüenza familiar a quien habían sermoneado sobre aceptar sus limitaciones. Había de alguna manera construido un imperio tecnológico de 3 pesos con 80 centavos, 1.000 millones, mientras ellos se habían preocupado por su fracaso en lanzar una carrera adecuada. La magnitud de su malentendido se estaba volviendo clara en tiempo real, mientras ellos me habían estado animando a aceptar puestos de nivel inicial y caminos convencionales hacia un éxito modesto. Yo había estado operando a un nivel de logro empresarial que superaba cualquier cosa que ninguno de ellos hubiera imaginado posible. En realidad, dijo papá lentamente, su voz apenas funcional mientras luchaba por reconciliar la llamada telefónica con su comprensión de la realidad familiar. Ella está aquí mismo. La risa que había llenado la habitación momentos antes cuando Sarah dio su evaluación de mis fracasos se había detenido por completo. La confianza tranquila con la que discutían mis defectos y falta de perspectiva se había evaporado, reemplazada por la incómoda realización de que su comprensión de la jerarquía familiar había sido completamente invertida. El teléfono de Marcus vibraba con notificaciones, sus contactos de la industria financiera, aparentemente enviándole enlaces al anuncio de Forbes que se estaba difundiendo a través de redes profesionales. Su rostro ciclaba entre expresiones mientras leía actualizaciones sobre una empresa de la que nunca había oído hablar, construida por la hermana a la que le había estado ofreciendo puestos de nivel inicial para ayudar a rescatarla de sus pursuits sin futuro. Emma, dijo mamá, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Es esto cierto? Antes de que yo pudiera responder, el teléfono de Sarah sonó con una alerta de noticias, luego el de la tía Patricia, luego el del tío Robert. El anuncio de Forbes se estaba difundiendo por sus feeds de redes sociales, en tiempo real, confirmando lo que Richard Thompson acababa de decirle a papá. La billonaria más joven de América estaba sentada en su sala de estar, la misma persona a la que acababan de explicar que necesitaba aceptar sus limitaciones y dejar de avergonzar a la familia con ambiciones poco realistas. Quantum Dynamics ha sido mi enfoque principal durante los últimos 8 años, dije en voz baja, manteniendo el mismo tono tranquilo que había usado para reconocer su evaluación anterior. La empresa salió a bolsa el mes pasado. Las implicaciones se asentaban sobre la habitación como una pesada manta que dificultaba el pensamiento, mientras ellos habían estado tolerando educadamente mi hobby de computadoras y animándome a aceptar la oferta de empleo de nivel inicial de Marcus. Yo había estado construyendo un imperio tecnológico que acababa de convertirme en una de las personas más ricas del país, mientras el peso completo de la revelación se asentaba sobre la reunión navideña. Me di cuenta de que la invisibilidad estratégica había cumplido su propósito perfectamente. La vergüenza para la familia acababa de convertirse en la historia de éxito más notable de la familia.